Nos estamos acercando a unas fechas muy señaladas, como es la Navidad, una fecha que para el cristiano, pues, es una fecha muy importante, porque es el momento donde la historia se dividió en dos, por el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ya en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, pues ya apuntaba, ¿verdad?, hacia ese momento tan importante en la historia humana como es el nacimiento de Dios. Aquel que estaba en la gloria del cielo y, como dice Filipenses, se despojó de su condición divina, no que dejara de ser Dios, y vino a habitar entre nosotros. Pues bien, en estos momentos tan bellos, también tan tristes, como es vivir una Navidad sin nuestros seres queridos. No sé si tú has perdido a alguien hace poco o no, pero lo que viene a mostrarte este video es darte consuelo y darte esperanza, porque el Señor venció a la muerte. Y ese es el mensaje que quiero que se te quede en mente. La muerte no existe, la muerte no tiene poder sobre el cristiano. Y hoy te quiero contar una historia real de purgatorio que ocurrió una Navidad en una misa del gallo. Sí, en una misa del gallo y fue vivida por un sacerdote. Es un testimonio en el cual ocurrió en una parroquia de Alaska. Fíjate qué lejos, ¿verdad? Y así quedó, pues, para la memoria, porque gracias al sacerdote español, sacerdote jesuita, el padre Segundo Llorente Villa, que era misionero en el Círculo Polar Ártico, dejó por escrita, pues, esta experiencia. Y yo creo que es importante que la demos a conocer. El padre Llorente, el padre Llorente transcribió el testimonio de otro sacerdote, del cual pues no sabemos quién fue, pero el padre Llorente, padre Segundo Llorente Villa, dejó por escrito la experiencia pues de ese hermano sacerdote. Quizás hizo esa especie de artimaña, ¿verdad?, para disimular que fuera él mismo, ¿verdad?, para que no fuera él el protagonista y quizás fuera él mismo el protagonista de esa historia. No lo sabemos. Eso se lo guarda, pues, este sacerdote que falleció en el año 89, hace ya bastantes años, ¿verdad? El padre Segundo Llorente, si fue él el protagonista o no, pues él bien sabe, estuvo trabajando durante 40 años muy duro para llevar el Evangelio a los nativos de ese lugar, como hemos dicho, en Alaska. Escribió una reflexión titulada Cosas extrañas suceden en la noche de Navidad. Esta perspicaz pieza fue publicada en el Boletín de la Sociedad Católica de Evangelistas en febrero del año 1998 y es relevante pues para nuestro tercer milenio cristiano. Él cuenta, él cuenta que un sacerdote le dijo lo que le sucedió en una ocasión en su primera parroquia. Imagínense, después de la misa de medianoche en Navidad, pues él personalmente se aseguró de cerrar todas las puertas de la iglesia. Él, con las llaves en su bolsillo, se fue a su habitación porque ya estaba cansado y el sueño le vencía. A las 7:30 de la mañana se levantó y se fue de nuevo a la iglesia con la intención pues de tener una oración, una hora de oración, pues él solo, ¿verdad?, ante el sagrario.
Abrió la puerta lateral que conduce hacia la sacristía, encendió la luz y luego encendió las luces de la iglesia. Al abrir la puerta de la sacristía, pues él se dirigió hacia la iglesia, hacia el altar, y literalmente se congeló. Se congeló. No del frío de Alaska. No nos confundamos. En Alaska hace mucho frío, mucho. Pero en esta ocasión, en el interior de esa parroquia, él se quedó congelado. ¿Por qué? Había gente extrañamente vestida con la ropa más pobre. Con la ropa más pobre que tú te puedas imaginar, pues así estaban vestidas esas personas y estaban ocupados casi todos los bancos de esa iglesia. Todas las bancas estaban ocupadas. Y todas esas personas estaban en un silencio total, total. Nadie se movía y a nadie le importaba mirarlo. El sacerdote le miraba y ellos pues no se percataban o hacían que no veían al sacerdote porque parecían ensimismados mirando el sagrario. También había un grupo pequeño que estaba junto a la escena de la Navidad, donde había un pesebre y un Belén hermosísimo. Y ese grupo estaba contemplando ese Belén también en un silencio total. Allí no se oía ni siquiera medio murmullo. El sacerdote se recuperó rápidamente y en voz alta les preguntó cómo llegaron allí, cómo han podido entrar, porque él no se lo explicaba. Nadie respondía, nadie. Nadie hacía por escucharle, lo que le parecía pues mucho más extraño, ¿verdad? Él se acercó a ellos y les preguntó de nuevo, ¿quién os ha dejado entrar? Una mujer contestó totalmente indiferente. Cosas extrañas suceden en la noche de Navidad. Y de nuevo se hizo todo ese silencio total. El sacerdote fue a ver la puerta principal y la encontró que estaba cerrada tal como él la había dejado. Ahora estaba decidido a aclarar los hechos y volvió hacia donde estaban los bancos. Pero esos bancos ya se encontraban vacíos. Los feligreses que llenaban toda la iglesia habían desaparecido. A veces pensamos que cuando alguien desaparece es porque han cambiado de lugar, pero no es el caso de las ánimas del purgatorio. Ellos desaparecen, sí, pero seguramente estaban en ese mismo lugar. Todos ellos estaban mirando hacia el sagrario. Quizás la penitencia que les impuso el Señor para lograr la meta del cielo, pues era que pasaran tiempo ante el sagrario, pero un tiempo provechoso, un tiempo en silencio, en un tiempo de recogimiento, nada de charlas con el hermano de al lado. ¿Qué hiciste este fin de semana? ¿Qué vas a hacer luego? Me voy a ir a comer a casa de mi madre. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues cosas banales, ¿verdad? Si estamos en la iglesia y no somos conscientes de ante quién estamos, porque el católico parece que aún no entendió que en el sagrario está la presencia real de nuestro Señor. El padre Segundo Llorente, pues mantenía la opinión de que esos fallecidos, esas almas purgantes, estaban haciendo su purgatorio o parte de él en la iglesia. Y él asume, yo también lo creo, no sé, tu opinión, hermano, me lo puedes dejar en los comentarios, es que tenemos que reparar
nuestros pecados en el mismo lugar donde tú lo cometiste. Si eres una persona que no respetabas al Santísimo Sacramento cuando estabas expuesto o cuando estás delante del sagrario, no has respetado la presencia real de Jesús, entonces, pues te tocará pagar, pues, en una parroquia, en una iglesia. Antes, por no respetar a Jesús, ahora vas a tener que reparar eso ante el sagrario. Esas personas también se veían en un silencio total. Y nos podemos preguntar por qué. Y es loable pensar de que esas personas en vida, pues eran irreverentes ante el Santísimo Sacramento. Personas en la iglesia charlando, riendo, mirando alrededor. Y después de la misa, muchas personas se reúnen en pequeños grupos en las bancas y comienzan a hablar de lo que sea, ¿verdad? Y convierten, pues, a la iglesia a veces en una plaza de mercado, sin tener en cuenta la presencia real de nuestro Señor. ¿Y por qué desaparecerían? Podemos preguntarnos, ¿verdad? Ellos se desvanecieron, ¿verdad? El sacerdote fue a asegurarse cómo estaba esa puerta y él se dio cuenta de que la puerta estaba tal cual él la dejó. Y al girarse, al darse la vuelta, vieron que ya no había nadie. No es que no hubiera nadie, sino es que se volvieron invisibles ante nuestros ojos. Pero esas almitas seguían ahí. Ellos permanecían atados con ese hilo invisible a sus bancas, incapaces ahora de pronunciar media palabra, porque debían expiar esas charlas irrespetuosas que hacían mientras vivían. El Santísimo Sacramento, hermano, no es cosa de risa. Hay un precio por todo lo que hacemos o decimos. San Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Dice Jesús, de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Y cuanto más en un lugar sagrado ante la presencia real en la Eucaristía de nuestro Señor Jesús. Debemos de aprender a estar en un momento de recogimiento, en un silencio, en un momento único en el cual la criatura mira cara a cara a su creador, reconociendo que él, bajo esas especies eucarísticas, está Jesús y le debemos un respeto. ¿Por cuánto tiempo tendrían que estar esas almas ahí? Pues eso, pues nadie lo sabe. Solamente Dios en su omnipotencia sabe cuánto tiempo debe de estar un alma, pues, delante del sagrario para expiar esos pecados. Pues bien, hermano, hermana, me gustaría antes de despedirme, en primer lugar, que le des like, por supuesto que sí. Dale like si te gustó esta historia, si has aprendido, si te sirve en tu vida de fe, en tu espiritualidad. Me gustaría hacer una pequeña oración por todas esas almas en Navidad, en este tiempo, pues, de alegría, ¿verdad? En el cual nuestros corazones se llenan de alegría por recordar el nacimiento de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesús. Pues voy a hacer una pequeña oración por las almas del purgatorio, especialmente por mis familiares y también por los tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que no viniste a perder, sino a liberar las almas de los hombres, de quien te constituiste remedio y libertad, dando tu vida por su rescate.
Humildemente imploramos tu clemencia y misericordia inefables, para que te apiades de todas las almas de los fieles difuntos que son atormentados en las penas del purgatorio, a fin de que las que justamente son por sus pecados afligidos sean por tu benignidad perdonada, pues las has redimido con tu preciosa sangre. Consigan por los méritos e intercesión de la Santísima Virgen María y de todos tus santos, que las liberes de las penas que sufren y las lleves a la gloria, donde te alaben y gocen por los siglos de los siglos. Amén. Pues, hermano, hermana, pues que sepas que el Señor, como dije al principio, venció la muerte. No se turbe tu corazón. Ese es el motivo de que aquí, pues, hablamos de las ánimas del purgatorio, para que las recordemos con cariño y también que tengamos ese sentido de la responsabilidad para con ellas. Aún existe ese hilo de amor, esa unión persiste y persistirá de manera eterna entre tú y tus seres queridos. Dios te guarde, Dios te bendiga.